algún bailable, ya tienes que comprarle los vestidos. Que el regalo para el profesor, el vinito. Ajá, no, eso no, se lo ahorran. Hay muchas cosas que se Carla van a está ahorrar. diciendo que es una exageración todo lo que piden a las escuelas particulares. Para que te den 3 cuadritos de papel. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos de Aprendiendo a Enseñar? Estoy muy feliz, estoy con Carla, una gran amiga y hermana. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Cuéntame, primero háblame de cuál es tu formación en la educación y cómo es que llegas a este tema, a este contexto educativo. Claro que sí, Oscar. Mira, yo estudié la licenciatura en Administración Educativa aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Pedagógica Nacional. Estuve estudiando ahí y también hice un intercambio a la ciudad de Barcelona, España, para estudiar pedagogía 6 meses. ¿En Europa? Sí, sí, gracias a Dios que se dio esa oportunidad de ir. La verdad es que todo fue gracias a una amiga que ella me ayudó a hacer todo el papeleo. Y entonces pues ya nos fuimos 6 meses a estudiar pedagogía en la Universidad de Barcelona y después terminé los estudios de licenciatura. Y comencé hice mi tesis, de hecho, que eso es importante porque tiene que ver con el tema, sobre el homeschool. Eso fue para titularme. Okay. Y a partir de ahí, de hecho un poquito antes, pero a partir de eso fue que decidí pues dirigirme más hacia el homeschool. Okay. Aunque al principio empezó más como de, para hacer la tesis y porque era un tema que me interesaba, pero bueno, de ahí empecé. Y ahora actualmente me dedico a asesorar a familias que deciden hacer esto. Ok, ¿y qué es esencialmente qué es el homeschool? Mira, de hecho antes siento que era más fácil como decir qué era, ¿no? Como explicarlo. Pero siento que ahora, por lo mismo de la pandemia, se hace un poco más complicado, pero de hecho no lo es, ¿no? Ahorita te voy a decir por qué. Que en realidad la traducción al español sería como de educación en casa o escuela en casa o algo así, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahora la traducción al español sería como educación en el hogar, educación en casa, educar en casa, cosas así, sí, ¿no? Todo se refiere al hogar. Pero es ahí donde viene como una pequeña complicación de todo esto. Porque ahorita en la pandemia todo es en el hogar. Exactamente, ajá. Es Sí. por eso que decía que ahora es un poquito más complicado como tratar de explicarlo, porque la gente dice, sí, ¿no? Lo que hacemos todos. Sí. Pero bueno, el caso es que esto de educación en casa es una práctica que llevan algunos padres de familia que deciden educar a sus hijos al 100% ellos. Sin llevarlos a un lugar o inscribirlos a una escuela, a algún sistema educativo, y ellos deciden cómo tenerlos en casa. Hay de dos formas, ¿no? Que nunca los hayas inscrito a la escuela, o sea, que desde chiquitos estuvieron siendo educados en casa, o que ya iban a la escuela y los sacaste. O sea, eso es como la educación en el hogar. Okay. Y cuando dices que ellos los eduquen, ¿te refieres a que vayan maestros a su casa o que un maestro tenga esta modalidad en su casa, en la casa del maestro, y lo lleven ahí a la casa del maestro, o cómo? Bueno, de hecho es muy interesante porque en realidad la educación en el hogar es demasiado diversa, porque es casi como tan diversa como la formación que cada padre hace con sus hijos. Okay. O sea, es tan diverso porque se puede llevar de muchas maneras, ¿no? Hay como padres que deciden ellos darles las clases a sus hijos, comprar ya sea libros, enciclopedias con internet, seguir las guías de la SEP, depende de lo que ellos decidan. Otros deciden como darles algunas clases, pero llevar a alguna clase extra de matemáticas, de alguna otra forma. Otros simplemente deciden como un aprendizaje diario, libre, es decir, lo que al niño le interese, lo que le guste. Si le gustan los dinosaurios, pues van a adaptar dinosaurios a todo, pues cuenta cuántos dinosaurios, y si quitamos estos, cuántos son, para enseñar matemáticas, ¿no? Es como más libre en ese aspecto, sin un currículum, pero igual tiene que ver con la diversidad de las formas en que ellos les gusta educar a sus hijos, en ese aspecto. Porque, pues, uno diría, bueno, es que todos educamos a nuestros hijos, ¿no? Pero hablo más del aspecto académico, en el aspecto de la enseñanza curricular. Y otros, pues también, o sea, no es necesariamente educación en el hogar, aunque tenga la palabra hogar, no es necesariamente enfocado
la casa, o sea, que si ya lo sacas de la casa ya no haces homeschool, no, Sí, o sea, sí. tiene más que ver con la responsabilidad del padre, de los padres de familia, de educar a sus hijos, no tanto con el lugar físico. Okay. Es por eso que se puede dar ahí más la diferencia entre que en realidad no todos ahora en la pandemia educan en casa, no todos hacen homeschool. Okay. Porque si tu hijo está en casa, pero está inscrito a una institución que certifica sus estudios, que le hacen exámenes, que le te encargan tareas, que le dan las clases, eso pues solo es educación a distancia. Sí, sí, ¿no? sí. Oye, ahorita que mencionas precisamente la certificación, ok, ya sabe lo que yo considero necesario para el grado y edad en la que está, ahora, ¿cómo certifico precisamente que lo sabe? Y igual es algo bastante interesante y es algo que, de hecho, lo que primero me llamó la atención sobre el homeschool, y es que es una práctica que lleva ya bastante tiempo, o sea, Okay. ya lleva... ¿Nace aquí en México o no? No, nace en Estados Unidos y nace en grupos evangélicos, en un primer inicio, ¿no? Okay. Esto es que pues empieza a haber la escolarización, empiezan a llevarlos a la escuela, pero luego surge todo este dilema de cuando sacan la oración de las escuelas, la lectura de la Biblia. Okay. Entonces los papás evangélicos, cristianos evangélicos, deciden que pues sacar a sus hijos de la escuela porque piensan que no es un lugar adecuado para ellos en cuanto a que va opuesto a sus creencias. Okay. Entonces los sacan de la escuela y comienza aquí un movimiento contracultural, por así llamarlo, en donde los padres los sacan y comienzan ellos sus propios estudios en casa. Okay. Y se hacen comunidades de papás que hacen esto, que se le llama comunidades homeschoolers, que son papás que tienen a sus hijos estudiando en casa y se apoyan entre ellos, y tú sabes matemáticas porque eres un ingeniero, tú le das las clases a nuestros hijos junto con los tuyos, y yo te apoyo en español, ¿no? Está padre. Entonces empiezan a hacer como un grupo, y luego de ahí, como llega a México, pues con los llamados misioneros, que son personas que vienen a predicar el evangelio a México, y entonces ellos también empiezan a enseñarles como su estilo de vida, su forma en cómo llevan también la educación de sus hijos, y comienza todo este movimiento. En un principio fue algo, un movimiento evangélico, ahora ya no es como que solamente los cristianos evangélicos lleven eso, ¿no? Ahora ya es como libre, o sea, es como una práctica que vino, ese es su origen, pero no necesariamente es que ahora se mantenga de esa misma forma, ¿no? Okay, pero entonces ya es completamente laico, o se le da la opción a los papás de que tenga algún tinte evangélico, o... De hecho es libre, o sea, tú puedes tener tu propio currículum adaptado a tus creencias, a tu religión o no, o sea, hay currículums laicos, hay currículums que son totalmente adaptados a ciertas creencias, ya sea cristianos evangélicos, católicos, etcétera, o sea, es libre porque en realidad no está regulada en México. En Estados Unidos sí está regulada el homeschool, pero en México no. O sea, es algo ilegal. Pues, bueno, es que de hecho esa es una pregunta muy interesante que siempre se hacen los papás, ¿no? Ajá. Como, ¿me van a meter a la cárcel o me van a quitar a mis hijos por hacer esto? Aquí en México no. Que en esencia te lo preguntas por la cuestión de la certificación, sí, ¿no? Justo lo que me preguntabas. Por si es una educación de contrabando y quiero obtener mi título de manera ilegal, precisamente, pero no, ¿verdad? No está ni legalizado, ni... O sea, no tiene, por ahí los abogados le llaman un vacío legal. Es decir, como no tienen ninguna ley que sancione o apruebe la práctica, no hay sanciones ni formas de que tú puedas certificar a tu hijo por hacer homeschool en alguna dependencia del gobierno. O sea, no es como que tengamos una secretaría de homeschool, no sé, algo que así. Después tú puedes ser la secretaria. Tal vez, podría ser. No hay. En Estados Unidos sí, y ellos, por ejemplo, depende igual iba a decir el estado, pero no son estados allá. Bueno, depende del lugar en donde estén, tienen sus leyes, ¿no? Y sus formas. Hay lugares en donde tienen que llevarlos cada determinados meses a presentar exámenes y ya de ahí hacen su certificado. Aquí en México, como no está legislado, no hay ninguna institución gubernamental en donde puedas ir para certificar solo homeschool. Pero aquí en México los padres se certifican. Hay
tres formas en que lo hacen. La primera es con el INEA, con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ahora, este instituto no está enfocado a niños que estudian en casa. Okay. Está enfocado al rezago educativo, o sea, minorar el rezago educativo de adultos a partir de 15 años. Entonces, pues se hacen exámenes para poder certificar los estudios de primaria y secundaria, porque es educación básica, y o van a hacer manuales, o van haciendo diferentes módulos, y después ya tienen su certificado. Okay. Esto los adultos. Bueno, en el INEA, los papás que educan en el hogar encontraron como ahí un recoveco para poder certificar a sus hijos. Cuando llegaban a 15 años, presentaban el examen y tenían su certificado de educación básica. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Okay. Porque la INEA solo está hasta ahí, hasta primaria y secundaria. Esto es para poder darles a todos los adultos que no pudieron estudiar por alguna razón la oportunidad de certificar su educación básica. Ya para media superior hay otros lugares, ¿no? Entonces, ahí encontraron como esa vertiente. Después surgió también otro programa dentro de INEA que se llama INEA 10-14, que pues como lo indica es de los 10 a los 14 años. Como clave de policía, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí lo que hacen es que desde que cumplen 10 años el niño, que creo que van en cuarto más o menos, cuarto, quinto. 6, 7, 8, 9 años. 9, sí. En quinto. No, de 10. Bueno, 10 en quinto, ajá. Entonces, de ahí pueden empezar a hacer sus módulos, sus exámenes, okay. Y cuando terminan y pasan todos sus exámenes, ya tienen su certificado. Hay unos que prefieren esperarse hasta los 14, hasta los 15, para de corrido hacer hasta la secundaria, porque sí, por la edad a veces no les permiten hacer su certificado de hasta secundaria. Okay. Hay otras formas que han llegado ahorita y son las llamadas escuelas sombrilla. ¿Sombrilla? Sombrilla. Okay. Y es más como una forma de decirlo porque es como una escuela que te cubre. Okay. Es decir, que te cubre en tu práctica de homeschool en el país en donde estés. Para que no te mojes con las lágrimas de los profesores en las escuelas. Exacto, y que no te vayan a hacer nada el gobierno, etcétera. Sí. Entonces esto les da un poco de seguridad a los papás, ¿sabes? Como que dicen, bueno, tengo a alguien que me ampara, ¿no? ¿Qué hacen? Como en Estados Unidos sí es legal educar en casa y puedes estar inscrito y todo y te dan tu certificado. Algunas escuelas en Estados Unidos lo que hacen es, tú como papá en México inscribes a tu hijo a la escuela de allá. Entonces, okay. no estás estudiando en México, pero en Estados Unidos sí. Entonces ellos llevan sus estudios a larga distancia, tienen que ir subiendo, dependiendo de la escuela, pero algunas tienen que ir subiendo sus evidencias, ya sabes, ¿no? Como la tarea, otros tienen que ir presentando exámenes, etcétera. Y cuando terminan el grado, hacen el examen y ellos les mandan su certificado de la primaria o de la secundaria. Lo que tienen que hacer aquí en México es ir a la SEP y revalidar sus estudios americanos, o sea, de Estados Unidos, aquí en México. Pero las clases aquí me imagino que son en inglés, ¿no? Pues ahí es lo interesante porque cada papá tiene la libertad de enseñarle como quiera. Con que pase el examen, ya. O sea, no tiene clases en línea el niño. Si quieren, sí, pero por ejemplo, si quieren clases de las diferentes materias, pues pagan por esas clases. Okay. Si no quieren las clases, no pagan por las clases, solo por el certificado y ya. Ok. Y cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera, con que pase el examen para que te den tu certificado y ya. Ok. Y ya aquí lo revalidan como si hubieran estado viviendo en Estados Unidos por trabajo, cualquier cosa. Llegan a México, quiero revalidar mis estudios que hice en Estados Unidos para que pueda entrar a una escuela aquí en México y ya. Sobre todo por la preparatoria y la universidad, ¿no? Entonces, para que haya como ahí... Esa es otra forma que también se ha dado últimamente, porque es lo que he escuchado más. La tercera, ¿no? La segunda, por así decirlo, porque primero es INEA y luego es Y esta sería la tercera. Y pues sería la tercera en cuanto a que está INEA normal, INEA 10-14, la forma de certificar y ya está.
Y creo que esas son las más. Bueno, para preparatoria hay diferentes, que es con el Ceneval. Ok, sí. El examen único o por módulos igual, o en línea o presencial. Y ya, para universidad ya no se hace homeschool. Okay. Ya van directo a la universidad, ¿no? Pero en realidad abarca desde ahí, desde preescolar hasta media superior, si se quiere. Casi todos lo hacen desde preescolar hasta secundaria. La educación básica nada más. Ya media superior y superior, definitivamente superior no se puede. Estoy dentro del homeschool. Tampoco considero que sea lo mejor. Tampoco considero que sea mejor que ir a la escuela o mejor a ver, Carla, estás vendiendo un producto y dices, pero mi producto no es lo mejor. No es lo mejor, no lo compren. No, me refiero a que tampoco es lo que se necesita, o sea, el hilo negro del asunto, o sea, el hilo negro, creo que se dice, o rojo, no sé, el hilo. El hilo. Tampoco considero que sea, esto es lo mejor, y estar en homeschool es lo mejor, y si tú no estás en homeschool... Es una opción, ¿no? Es una opción. Ok. A mí, o sea, no me gusta un poco cuando a veces los papás tienen esta doble intención de quiero que estén estudiando en homeschool para que sean mejores que los demás, ¿no? Ah, ok. Porque a veces se puede llegar a dar, es algo como que se escucha a veces, como yo voy a meterlos a homeschool porque quiero que sean mejores y casi los genios de la colonia. De ahora, ajá, sí. Que vayan más avanzados que los demás, como una doble intención ahí de que sobresalgan. Y como dices, podría darse o no, porque a un niño le podría funcionar esta educación 1-1 y a otro no, que otro necesite socializar o que otro necesite pues la interacción con los demás. ¿El homeschool es exactamente como lo dije, 1-1 o tienen grupos pequeños de acuerdo a la edad o cómo es? Se da de distintas igual formas, ¿no? Ya harté con se da de distintas formas, pero es que es así. Como te dije, es como tan diverso como la formación que cada padre tiene en su casa. O sea, pero eso lo decide el papá. Oye, Carla, quiero que mi hijo esté contigo en homeschool, pero que esté solo contigo o que esté con más niños, o tú dices, ok, bienvenido, pero va a estar con 3 niños más. Sí puede, se puede hacer como 1-1 o en grupos. Depende de la edad también. Si están muy pequeños, a veces en grupo es como más difícil para poder darle el seguimiento correcto y que pueda aclarar todas sus dudas, o si de plano es muy despistado, pues para poder retenerlo. Sí. Y cuando pero pasa algo bueno, creo, en el homeschool, y es que los niños también se hacen bastante autónomos, se hacen responsables de sus cosas, de sus tareas, sus actividades, y puedes simplemente como encargar, o sea, tareas o más bien actividades, y ya ellos te van diciendo, tuve dudas en esto y el otro, y no tenemos tanto tiempo en clase, dependiendo también de lo que los papás quieran. También en el hecho de que deciden si ellos van a darles las clases o quieren un maestro que les apoye. Okay. ¿No? Sobre todo en algunos temas de secundaria, por ejemplo, física, química, todo eso que ya es como que a veces los papás dicen, no, ahí no le sé, nada más lo pasé pero ya ni me acuerdo. Sí. Entonces, en ese aspecto sí buscan como maestros. Y también puede ser en grupo, como ellos prefieran, en grupo, o solo profesor-alumno. Y también, pues tiene que ver si tienen más hermanos, pueden igual compartir clase. No importa si son de distinta edad, simplemente lo que haces es adaptarlo un poquito al más chiquito y al más grande, ¿no? Le das actividades un poco más difíciles al grande y actividades que tú tienes que estar con el chiquito, pero igual pueden compartir. O también se da de otra forma que los grandes le enseñan a los chiquitos. O sea, tú ya lo viste, por favor enséñale a tu hermano. Viendo otra cara del cubo, es como si decides hacer ejercicio en tu casa y no inscribirte al gimnasio. Exige mayor responsabilidad, mayor disciplina, mayor organización porque, no estás yendo al gimnasio, pero tienes que hacerte tus horarios para tu rutina, saber qué es lo que vas a comer, saber qué es lo que vas a hacer en ese día específicamente y cosas así, ¿no? Sí. Y como lo mencionábamos, es una opción porque habrá quien diga, no, yo definitivamente en mi casa nada más no puedo organizarme, tengo que ir al gimnasio.
que el gimnasio en este caso sería pues La escuela, ¿no? Ahora, Carla, en cuestión de costos, no me digas si quieres exactamente cuánto se cobra, pero ¿sale más caro el caldo que las albóndigas o cómo funciona esto? Porque alguien podría decir, no, pues es que para qué voy a pagar una colegiatura ahorita que están en híbrido, mejor lo meto al homeschool, pero en costos, ¿qué tal? ¿Competitivos, no? Tiene muchas ventajas el homeschool en ese aspecto. Y también, pues como dices, hay quienes piensan que una de las ventajas es que no se gasta dinero, porque no pagas inscripciones, uniformes, materiales, no gastas en que van a hacer que no sé, el intercambio, o que van a hacer algún bailable y ya tienes que comprarle los vestidos. Que el regalo para el profesor, el vinito. Ajá, no, eso no, se lo ahorran. Y sí es cierto, o sea, sí es cierto que te vas a ahorrar un montón de cosas. Sí. Que tal vez tú dices, bueno, no son tan necesarias, ¿no? El uniforme escolar, no sé, llevar 20,000 rollos de papel antes de empezar el ciclo escolar. Hay muchas cosas que se Carla van a ahorrar. está diciendo que es una exageración todo lo que piden a las escuelas particulares. Para que te den 3 cuadritos de papel. Sí. Y entonces, pues sí te ahorras muchas cosas. El transporte, el lunch de la salida, sí. Pero sigues gastando en tu casa, porque van a seguir comiendo el lunch en tu casa, van a ir al baño, van a utilizar el agua, el papel, todo. O les puedes cobrar a tus hijos también 5 pesos el baño. O sea, también le pides a tu esposo me trae 5 rollos Sí. de papel. O sea, también hay gastos. Sí, claro. Y mucho de esos gastos tiene que ver con los materiales que ocupas, que quieres, o las salidas que planeas hacer a los museos, o no sé, los libros, cosas que, el servicio de los maestros particulares. Todo depende de qué tanto estés dispuesto a invertir en eso, y también pues en cuántos servicios requieras. Okay. ¿Cuántas veces vas a salir al museo? ¿Cuántas veces a la semana vas a imprimir material? ¿Cuánto vas a gastar? O sea, todo eso depende en ese aspecto. Sí. En cuanto al servicio, por ejemplo, que nosotros llevamos en homeschool, hay diferentes. Uno es que nosotros solo damos asesoría. Es decir, me atoré con un tema, no sé cómo enseñárselo, o no estamos llevando una buena organización y nos estamos perdiendo en eso, ¿cómo le hacemos? Yo pensé que asesoría para los niños, pero no, eso sería regularización, ¿no? Sí. En general es más a los papás, enfocado a los papás. ¿Por qué? Porque consideramos que los papás son lo más necesario, o sea, son el punto más importante del homeschool. Porque si los papás no están, pues no se está llevando a cabo esto, ¿no? Entonces, pues es enfocado a los papás, la asesoría es enfocada a los papás. Entonces, pues ya ellos platican con nosotros, dudas que tienen y todo, y pues se cobra la asesoría, ¿no? También hay otro que es clases, o sea, asesoría para padres, más clases para el niño. Ajá. Y acompañamiento. Es decir, de lunes tenemos español o las clases que los papás requieran, ¿no? Hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Español yo se la doy. ¿Qué tal si tú me apoyas con matemáticas, geografía, historia y ciencias? Okay. Ok, sí, está bien. Entonces nos conectamos, damos la clase, encargamos actividades si el lunes tuvimos español, actividades toda la semana hasta el otro lunes. El martes matemáticas, actividades toda la semana hasta el otro martes, ¿no? De matemáticas. Entonces va el niño haciendo como sus actividades en la semana y ya. El papá tiene que revisar las actividades, ver si hay dudas, nos conectamos para ver cómo te has sentido, cómo has visto a tu hijo, cómo reacciona a sus actividades solo, todos esos aspectos. Obviamente los papás tienen que estar ahí, porque si no, pues también se pierde todo esto del homeschool y vuelven a educación a distancia simplemente, ¿no? Sí. Tienen que estar ahí, aunque no estén dando la clase, aunque ellos no estén revisando la tarea, no sé, todo totalmente, pero sí tienen que revisar un poco el avance, cómo les fue, que la hagan, por eso es muy importante. Sí. Y otra forma en la que trabajamos es por medio de planificaciones, es decir, se dosifican los contenidos en la semana y se les entrega al papá la planificación semanal. Aquí está lo que vas a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ok.
se les entrega junto con todos los materiales que necesitan. Si ibas a enseñar, no sé, los primeros seres humanos en historia, con materiales que necesitas para la clase de historia del lunes. Y tres actividades por día, ¿no? Okay. Historia, español, matemáticas y lectura. Y, o sea, cosas así que se van adaptando. Tú le vamos preguntando a los papás, oye, ¿cómo te has sentido con la planificación? ¿Cómo ha salido? ¿Qué materia sientes que le cuesta más para que te ayudemos un poco más? Okay. Se les envían exámenes que nosotros revisamos, pero pues ellos lo hacen en casa, nos los envían, los revisamos y los regresamos, ¿no? Y al final les ayudamos con el proceso de certificación mediante INEA. Okay. O si algunos deciden inscribirse en alguna plataforma que sea escuela sombrilla, también se tiene que apoyar a subir los contenidos, enviarle a la escuela los materiales, las tareas que estuvieron trabajando y todo eso para que ellos se sientan un poquito más seguros en ese aspecto, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos y todo obviamente pues tiene un costo. Sí, claro. Entonces, sí hay ahorros, es cierto. O sea, no vas a comprarles uniformes. Aparte que los niños crecen bien rápido, pues tienes que estarle cambiando el uniforme. No vas a comprar uniformes, no vas a gastar en ese tipo de cosas, en cuotas, en mantenimiento de la escuela, etcétera. No vas a estar invirtiendo en eso, pero sí hay gastos, definitivamente. Claro. O sea, sí tienes que invertir recursos, pero lo bueno de esto es que decides tú cuánto le vas a invertir. Sí. Claro, también lo puedes hacer en una escuela, ¿verdad? Tú ves la inscripción y ves, o en una escuela pública, y tú ves cuánto más o menos te van a estar cobrando y tú decides en dónde los metes y tú puedes planificar. Okay. En escuela en casa sucede lo mismo. Tú planificas, tienes un presupuesto para, así como para la renta o para el mantenimiento o para la comida, pues también tienes que planificar para homeschool, ¿no? Y aparte es imprescindible la educación para pues, nuestros hijos, ¿no? O sea, no es algo que digas, esto lo voy a omitir este mes. Sí. Pues no. O sea, sí, exactamente. Y tú puedes solito ir viendo como si tengo un dinero extra y quiero invertir porque quiero llevar a mi hijo a natación o quiero que tome clase de cocina, ¿no? Un instrumento. Pues voy a ir poniendo en esto, ¿no? Cuando te veas un poco apretado tal vez, porque pues sucede, no, sí. Pues vamos a parar un poco este taller, pero vas a seguir en esto, ¿no? Entonces tú vas a ir planificando, moviendo tus piezas para ver cómo le haces sí. para llevarlo, y eso está muy lindo, o sea, está muy padre porque como papá, como padre de familia puedes ver qué vas a hacer, qué actividad va a tener, y siento que es algo lindo que los papás tienen para ver como qué le está gustando, qué va a empezar a hacer, y eso es bueno, o sea, buscarles cosas extra para que no siempre estén dentro de la casa, o si también quieres llevarlos a una biblioteca o quieres llevarlos a otro lado, un parque, no pasa nada, ¿no? Ahí se desprende, siento, la creatividad de los papás. Okay. Es decir, imagínate qué te gustaría hacer y planifícalo, hazte un horario, ve la oportunidad o la forma en que puedes hacerlo, ¿no? Vea un día que haya museo gratis, investiga, ¿no? Y ahí es así como la creatividad. A veces los papás sí. dicen, no, es que no sé cómo hacerlo, es que no me llega, ¿no? Obviamente desde la primera semana no te va a llegar la creatividad, pero es como cuando las mamás de repente abren el refri y dicen, ya sé qué voy a hacer, ¿no? Ahorita te hago esto y el otro. Eso es creatividad, o sea, eso es como, sí. Tengo esto, voy a hacer unas quesadillas de no sé qué. Entonces, eso es una creatividad que se prende, pero no en los primeros meses que estás cocinando. Sí. Abres el refri, sí, abres el refri, mejor compro algo, ¿no? Sí. No sé si no es tan rápido, pero con el paso del tiempo y no tampoco tan tardado, empiezas a ser más creativo como papá. Mencionas mucho que el papá tiene que estar ahí al pie del cañón y todo, como en cualquier otro tipo y estilo de educación, o sea, eso es un hecho. Pero, ¿qué tal si yo, papá, te digo, oye, Carla, yo quiero que mis 10 hijos estén contigo, bueno, mis 2 hijos estén contigo, pero pues obviamente yo trabajo, yo cocino, yo lo que sea, y no voy a tener tiempo para estar contigo llevándolo de la mano. Si acaso llego en las noches a revisarle lo que hizo y lo felicito y muy bien, y ya. Sí. ¿Se puede? O ahí me dices, Oscar, es que entonces tu estilo de vida no está listo para el homeschool, o cómo funciona?
Sí, de hecho es ahí una de las cosas a las que me refería que no es para todos. Ah, ok. Porque... Solo para gente que tiene dinero y puede pagarle a alguien que le cocine, le trapee. Y tenga tiempo solo para sus hijos. Sí. No, pues en realidad tiene más que ver con el que sí tengas tiempo para ellos. O sea, el tener tiempo. No un tiempo así que digas, no, pues como dices, ¿no? Que alguien me haga todo y yo solo voy a estar con mis hijos. Porque en realidad parte de la educación en el hogar es enseñarlos a limpiar, a cocinar, a doblar su ropa, tener todo listo, enseñarles a hacer el súper, enseñarles a administrar el hogar. O sea, una verdadera, ¿no?, educación para la vida. Sí, integral, ¿no? Como, ya me oye, te llevo, ¿no? Te llevo conmigo al súper, te llevo conmigo a hacer esto. O sea, pero que estén ahí como sanguijuelas pegaditas todo el día. Obviamente es algo que se necesita es tener un equipo, ser un equipo, casi siempre es papá, mamá. Obviamente hay mujeres solteras, padres solteros que necesitan, o sea, que no tienen como ese equipo en ese aspecto. Y se puede también adaptar, pero necesitas tiempo para estar con los hijos. Y buscar la manera en que si en las mañanas vas a trabajar, pues tú vas a llegar en la tarde y ahí va a tener su tiempo de homeschool, ¿no? Porque no siempre es en la mañana o no siempre es en la tarde o así, pero sí tienes que tener un tiempo que tú decidas. Si ya tiene tanta edad, ya debería ir en sexto, pero lo de cuarto no, o sea, los contenidos no han quedado claros, no pasa nada, nos regresamos en eso, ¿no? No de todas las materias, pero si en mate va un poco atrasado, nos regresamos en mate y continuamos con lo demás. O sea, y no que pasa todos nada. los aprendizajes están pegados a la currícula de la SEP, ¿no? Me imagino. Sí, nosotros incluso tratamos más ricos, de que sea así. O sea, nosotros tratamos de apegarnos al currículum de la SEP. No con todos los, o sea, no necesariamente tienes que leer todo el libro de matemáticas, todo el libro de historia. No con todas las cosas inútiles que vienen en los libros de la SEP. No con cualquier cosa, así que si un tema no le interesa mucho, pues no pasa nada, ¿no? Pero me refiero a seguir el currículum, a seguir los contenidos y todo esto. ¿Para qué? Para que cuando presenten su examen sepan que puedan pasarlo bien, se sientan tranquilos, porque tienen que hacer un examen de certificación del Sistema Educativo Nacional. Investiguen un poco, los invitamos igual a nuestras redes sociales, que puedan seguirnos. Se las dejamos en la descripción. Las dejamos allá abajo. Y también que puedan leer, investigar y ver por qué razón quieres hacerlo, ¿no? Y también si esto, preguntarle tal vez a tus hijos también como, oye, ¿te gustaría? Sí. ¿No? Y probar y a prueba y error, por ahí dicen, ver si esto es para ti o no, ¿no? Y no pasa nada que de repente vuelvas otra vez a la escuela. He conocido papás que de repente empezaron homeschool y luego volvieron a la escuela y no pasa nada, no tiene nada de malo, ¿no? ¿Pero se pierde el ciclo escolar o cómo? Pues sí pierdes un tiempo en el que esto, pero pues al final lo importante no es avanzar así de que, no, pues ya si tienes tantos años ya deberías estar acá. Es como que a veces sí tenemos mucho la presión del tiempo, es cierto. Sí. O sea, a veces dices, no puede ser que ya tenga tantos años y no me haya casado. Pero oye, son niños, no les metas tanta presión todavía, ¿no? No es para todos en el sentido de que no todos se acomodan o no todos les gusta, pero sí es para todos en que todos pueden como probar. O sea, probar si les gusta, si lo quieren hacer así y si les funciona también. Ok. Pues Carla, muchísimas gracias. Si alguien tiene dudas, recuerden, contacten a Carla. Para cualquier duda ya está abierta. Y pues nos vemos. Y recuerden que un docente de excelencia puede marcar la diferencia. Hasta pronto. Bye bye.